Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones. Canal Cristiano de Comunicación presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta de Pedro por Lowell Bruckner. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. La nueva creyente, la mujer, puede descubrir una hermosura que nunca hubiera conocido naturalmente. La vestimenta exterior y lo estético del cuerpo ignoran la importancia interior del alma y el espíritu. Según Dios ve a la persona a pesar de su apariencia exterior, el interior de la incrédula, por ejemplo, son trapos, rasgados y manchados de pecado. Pero hay una hermosura del corazón, adornada por el Señor, que supera con creces la apariencia exterior. Pedro enseña que es incorruptible, eterna y de grande estima delante de Dios. Es adornada por un espíritu afable y apacible, totalmente apoderado por el Espíritu Santo. Pedro entra en la historia del Antiguo Testamento para descubrirlo, investigando acerca del matrimonio que el Señor eligió como un ejemplo de la hermosura de la fe. Estoy hablando de Abraham y Sara. No solamente Sara, sino también otras santas mujeres por todo el Antiguo Testamento vivieron confiando en Dios, siendo la confianza un sinónimo bíblico de la fe. El Señor recuperó el espíritu afable y apacible que Eva perdió en la caída, convirtiendo la maldición que cayó sobre ella en una bendición que vino a través de Sara. Y sus espíritus hallaron consuelo y satisfacción y vida. Estas mujeres, por someterse a sus maridos. Esta posición no fue molesta para ellas. Descubrieron una fuerza interior, una sabiduría. Y como la Escritura ha descrito una hermosura invisible y misteriosa que todavía poseía Sara en su vejez. Porque habla de que ella, siendo muy anciana, posesionaba una hermosura que fue muy atractiva
El versículo 6 de 1 de Pedro 3 describe particularmente la obediencia de Sara, quien no solamente llamó a Abraham su Señor, sino que caminó en conformidad con el término. O sea, obedeció desde su corazón y halló en su corazón este deseo de llamar a su marido Señor. Aquí está el versículo que llamó la atención de Pedro cuando Sara declaró el señorío de su marido. Génesis 18, 12. Después que he envejecido tendré deleite, una pregunta, siendo también mi Señor, esta es la expresión aquí, mi Señor ya viejo. Pedro busca una descendencia espiritual, hijas ahora, nacidas del cielo para Sara. Justo como Pablo buscaba hijos espirituales para Abraham. Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Ahora estamos hablando de hijas para Sara. La esposa puede sentir cierta desconfianza quizás al sujetarse a su marido y entregar su independencia. Creo que Pedro se refiere a eso cuando habla de un temor. Pero la fe en el Señor quita toda esa tendencia natural. Muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes, porque he estado hablando a las mujeres en especial en este programa, por ver la vida de Sara, y vamos a continuar considerándola. Lo que vemos en la Biblia son personas que a pesar de su imperfección tienen una posición de gran valor delante de Dios. Estamos estudiando principalmente el carácter de Sara, que junta con otras mujeres santas tiene algo que es de grande estima delante de Dios. Así nos ha descrito su posición Pedro. Y es muy sabio reconocer que lo que es de grande estima en los ojos de Dios es solamente es lo que en verdad es de grande estima, sea de gran valor. Sería muy insensata no reconocer esto. Estoy diciendo que Dios vea las cosas perfectamente correctas y el ser humano, incluso yo y vosotros, no podemos. Es de gran hermosura en los ojos de Dios. La gran hermosura en los ojos de Dios es en la persona que es adornada interiormente. Y no habla aquí solo de mujeres. Recuerda, como Samuel, eligiendo el futuro rey de Israel, rechazó a todos los hermanos de David, a pesar de que su apariencia exterior fue muy atractiva. Dios dijo a Samuel: Jehová no mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Si quieres ver este versículo, está en 1 de Samuel, es un versículo muy importante. 1 de Samuel 16, versículo 7. Ahora, de igual manera, el Señor se fija en las cualidades interiores de las mujeres. Pedro las está enseñando no concentrar
no concentrar en atavios externos, adornos de oro o de vestidos lujosos. No lo hace Dios, escucha bien porque esto es importante, que no lo malinterpreta esto. No lo hace Dios para prohibir lo que a la mujer le gustaría, sino que está diciendo que ella puede tener algo mucho más valioso. Lo quiere dar algo mejor. En el siguiente versículo dice lo que es valioso para Dios. En 1 de Pedro 3, donde dice que es el interno, es el versículo 4. Es el interno, el de corazón, un espíritu afable y apacible. Entonces, ¿cómo debe ver el cristiano las mismas cosas? Pues tiene que conformarse con la sabiduría de Dios, que es infinitamente mejor que su propia opinión. Deja nuestras opiniones y nos pongamos de acuerdo, conformados con lo que Dios ve. Lo que tengo que comentar enseguida me parece ser algo muy especial y espero que el Espíritu Santo me da la capacidad de explicarlo. Ore por mí, pues, mientras que voy dando este estudio y reciba lo que el Señor nos quiera dar. Sara, esa es la cosa en que vamos a entrar. Sara, igual que Abraham, estaba en el plan eterno de Dios, igual, repito, que Abraham. Habiéndola Dios elegido también, junto con Abraham, de ser lo que Pedro llama coheredero. Coheredero de que Pedro también explica cómo es la gracia de la vida. Creo que esta es la gracia cristiana, la misma gracia inmerecida, para que ella entre con su marido en la razón de su existencia. Es un ministerio que les hace servir a Dios mientras viven aquí en el mundo, pero que tiene resultados eternos en el cielo. Con la ayuda de Dios seguiremos adelante. Que Dios nos ayude. Ahora, al lado de Abraham, el padre de muchas naciones, estuvo Sara. Mire, Génesis 17:15. Dice Dios a Sarai, Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Fíjate, Dios acaba de cambiar el nombre de Abraham en Abraham, pero no solamente el hombre, sino la esposa también. O sea, el matrimonio es elegido por Dios para que juntamente entran en lo que Pedro llamó la gracia de la vida. Sara siendo coheredera con Abraham. Como Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, así cambió el nombre de Sarai a Sara. En ambos casos, con una sola letra hebrea, que sería la H en español. Abraham fue Abraham con H, un padre enaltecido. Fue cambiado Abraham en un padre de naciones. El H cambió el significado de su nombre.
Ahora Dios cambió a Sarai. Igual, que quiere decir, que significa Sarai, mi princesa. Pero lo cambió en Sara. Es una pena que en español se pierda la H, porque la H hace igual como con Abraham. Le cambió en un padre de naciones. Así que Sarai, cambiado en Sara, ¿qué quiere decir? Si podemos ver que tiene en el original ahí un H. Quiere decir una princesa de naciones. La palabra H significa naciones. Gobernando al lado de su marido, hombre. Coheredera. Una princesa de naciones. Yo quiero que nosotros nos concentremos un poco en la posición que Sara recibe como coheredera juntamente con la herencia de Abraham. Son caracterizadas por la fe. Por medio de un nuevo nacimiento, las cristianas hoy en día son hijas de Sara espiritualmente. El Señor la exaltó altamente a esta mujer en el espíritu. Ahora, repito, por medio de un nuevo nacimiento, las cristianas, ya que estamos hablando a las hermanas en la iglesia, las cristianas hoy en día son hijas de Sara espiritualmente, son caracterizadas cada uno por la fe, o sea, la confianza y la bondad, por medio de las cuales ministran ellas en la iglesia. Su ministerio tiene una gloria particular distinta al de los hombres. No estoy hablando aquí de predicar de un púlpito. Estoy hablando de un ministerio que solamente las mujeres pueden cumplir y los hombres no. Muy especial. Es muy especial y espero que lo he explicado. Cómo Sarai fue cambiado a Sara, porque Dios la había elegido junto con su marido por un propósito eterno. Mientras que andaba en la gracia de la vida terrenal, la gracia que Dios les había dado para cumplir con su plan. En el versículo 7, primero de Pedro 3, 7, vamos a leer. Vosotros maridos, ahora sí está hablando al marido. Vosotros maridos igualmente, igual de importante, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y, permite esta parte, y como a coherederas de la gracia de la vida, junto con el marido, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro se dirige a los maridos, quienes con entendimiento espiritual, sabiamente quiere decir, más que la sabiduría humana, que reciban sabiduría desde lo alto y con ese entendimiento espiritual reconocen el honor dado por Dios a Sara y a sus hijas. Ellas son vasos más frágiles, pero un principio espiritual aplica la fuerza divina a la debilidad humana, así que no es desventaja.
Por eso, las mujeres hallarán su gracia de una forma especialmente evidente en sus vidas de fe. Abraham y Sara fueron coherederos mientras caminaron juntos por esta vida terrenal, dotados con la gracia de Dios. Y de la misma manera que sus altos propósitos, los de Dios, se revelaron entonces en ambos, así se revelan en las parejas cristianas de hoy en día. Hay un poder sobrenatural que se genera en ellos y es el poder de la oración. Aquí dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué? Porque son importantes, importantísimos. Pedro desea que la oración fluya sin estorbo del matrimonio unido en Cristo. Seguimos leyendo en versículo 8 hasta versículo 13. Finalmente, dice la palabra de Dios. Son palabras de Pedro, sí, pero inspirado del Espíritu Santo. Y lo que se dice aquí en el texto es infinitamente más valioso y perfecto para nosotros. Así que vamos a escuchar mientras que leo la palabra de Dios. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ahí está la palabra heredad otra vez. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O como dijo Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos aprendiendo acerca de algo que va más allá de tener exactamente las mismas posiciones doctrinales entre los cristianos. Al desear estar unidos en un mismo sentir, estar unidos doctrinalmente es bueno y la doctrina importa, pero está hablando no de ser de una sola doctrina, sino un mismo sentir. El cristiano posee la mente de Cristo, dice Pablo, 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No le es dado el derecho de desafiar la mente, los pensamientos o los caminos de Dios, sino el potencial para pensar como Él piensa. ¿Ve lo que estoy diciendo? No solamente es no desafiar los pensamientos o los caminos de Dios, está hablando de tener los mismos pensamientos, de poseer la mente de Cristo.
nos ha dado Dios este potencial, este poder. Es para nosotros pensar como Cristo. Pablo expresó esta posibilidad en una declaración majestuosa en Filipenses 2, 5 hasta 8. Habla del mismo sentido. ¿Cómo es que los hermanos, los cristianos, pueden estar de un solo sentir? Esto no es posible naturalmente. Esto no es un esfuerzo humano. Aunque puede involucrar tiempos cuando tú tienes que decidir que voy con el mismo sentir que mis hermanos. Pero mira, ¿de dónde viene este sentir? No está diciendo aquí de una unidad humana, Pedro. Pablo dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta es la meta. Tener el mismo sentir que Cristo, quien como vive en nosotros puede manifestarlo al mundo por medio de nosotros. A ver lo que fue el sentir de Cristo, el cual, Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Eso no quiere decir que Él dejó de ser Dios, pero despojó a sí mismo, despojó el mismo yo, el ego. Él siguió siendo Dios en la carne, pero se despojó de cualquier ventaja personal que Él tendría. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. En este sentido despojó a sí mismo. En lugar de manifestarse como el Rey del cielo aquí en la tierra, se hizo ¿qué? Siervo. Se hizo siervo, se despojó a sí mismo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Más todavía, era una humillación que ni podamos comprender cuando Dios se hizo hombre. Tremenda obra de humillación en Cristo Jesús, pero se humilla todavía, haciéndose obediente hasta la muerte. Sea, Dios despojó a sí mismo de tal manera que se entregó a la muerte. Se hizo hombre, humillándose. Se sujetó a la muerte, humillándose. Y últimamente, dice Pablo otra cosa más, y muerte de cruz. Otra humillación. La humillación de hacerse ser humano, la humillación de morir como un hombre, pero todavía más, la humillación de la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz fue para ejecutar a los criminales, a la gente mala. Cristo tomó nuestros pecados sobre Él cuando fue a la cruz. Se puede decir que Él fue criminal para nosotros, Él que nunca pecó, ¿no? Pero cada persona en cualquiera de las provincias de Roma conocía que la cruz era una pena. Y el que murió en la cruz era una vergüenza. De lo peor.
Todos vamos a verlo otra vez. Lo que está diciendo aquí Pablo. Se humilló, hecho semejante a los hombres. Humillación número 1. Humillación 2. Y estando en esa condición de hombre, se humilla a sí mismo, obedeciendo al Padre por morirse, despojó a sí mismo. Y además, la muerte era la muerte de cruz. Reflexionando sobre cómo esta declaración de la mente de Dios hecho hombre se transmitiría a sus discípulos, porque ellos tienen que tener el mismo sentir. Según la enseñanza del apóstol en los primeros versículos de Filipenses 2. Intentaré parafrasearlo, de acuerdo con lo que Pablo enseña aquí, y Pedro lo hace en el capítulo que estamos estudiando. Diría esto: entiende, hermano, tu alta posición en Cristo, pero no intentes demandarla por derecho para tu propio beneficio. Sigue a Cristo en su humillación y estima a tus hermanos como superiores. Vamos a Filipenses. Un momento. Filipenses capítulo 2. Y estoy leyendo versículo 3. A nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Sé compasivo, dice Pedro. Ámalos unos a los otros. Sé misericordioso y amagable. Primero de Pedro 3:8. Toma la actitud de un siervo hasta la muerte, para beneficio de la hermandad. Otra vez, Filipenses 2, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los demás. No sigas los pensamientos de la carne, ni del mundo, que son opuestos, devolviendo mal por mal, sino devolviendo bendición por maldición, porque esta es la mentalidad a la cual Dios ha llamado al cristiano, por medio de la cual hereda uno, tú y yo, las bendiciones del Señor. Bien, volvemos a Pedro. Primero de Pedro, capítulo 3. Es nuestro estudio de hoy. Y qué tremendas cosas. ¿No? El sentir que estaba en Cristo, humillándose. Humillándose, siendo hombre. Humillándose, muriendo. Humillándose por la muerte de la cruz. El mismo sentir, dice Pablo, debe estar en cada cristiano. En el versículo 10, Pedro comienza con una cita de David, que es una invitación para vivir la vida cristiana. ¿Quieres verlo? Vamos a ver otra vez. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Para poder hacerlo, tenemos que refrenar las características de la vida vieja, la vida carnal, como aprendimos en el capítulo 2, versículo 1, ¿cómo fue? Desechando pues, dijo Pedro, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias
y todas las detracciones, las acciones, las obras de la carne, de la vida vieja, de la vida de Adán. Dejémoslos. Refrena nuestras vidas de tales cosas. David y Pedro demuestran que para entrar en lo mejor del cielo hay que dejar atrás el mundo y refrenar nuestros labios de la maldad y el engaño. No podemos vivir en los dos mundos, ¿ves? Entonces podremos buscar la paz del cielo y seguirla, como dice el versículo 11. Apártase del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Pero ¿cuántas veces hemos dicho? Lo primero es desvestirse para poder vestirse de nuevo. Dejar, arrepentir de la vida pasada, de la vida de la carne, del ego, de la vida de Adán. Hay que dejarlo para poder vivir la vida cristiana. Dios no tiene preferencias según la raza o clase de persona, algo que ya vimos en el capítulo 1, versículo 17. Vamos a verlo de nuevo. Primero de Pedro 1, 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahí está. Ya no vivimos la vida antigua. Bien, Dios no tiene preferencias según la raza o clase, algo que ya hemos visto, sino como dijo John Wesley, él dijo, según el tenor de su vida y conducta. Así John Wesley interpreta esta cosa, según el tenor de su vida y conducta. Los ojos de Dios están constantemente sobre aquel cuyo corazón clama por la justicia. El apóstol Juan escribe de la certeza que tienen los hijos de Dios. Primero de Juan 3:2. Sabemos que cuando Él se manifieste en gloria, cuando venga otra vez por su iglesia, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Perfectamente, no como dioses, pero como seres humanos ya hechos perfectos. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto ocurrirá cuando Cristo vuelve otra vez. Cuerpo, alma y espíritu será transformado a la perfección humana cuando viene Cristo por los suyos. Nosotros como hijos de Dios podemos saber, esto es una certeza, que, 1 de Juan 5, 14 y 15, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, qué importante es esta frase, a su voluntad, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si oramos, concluyendo este pensamiento, si oramos según
su voluntad, conforme a su voluntad, seguramente nos oye. Y si es que nos oye, podemos saber que Dios no puede oír y ignorar a la vez. Si es que nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios tendrá que cumplir su palabra y contestar la oración con esa condición, que sea conforme a su voluntad. Nos oye y contesta. Es una regla espiritual, es un principio espiritual. Dios oye y conteste. Los versículos 10 hasta 12 citan la declaración profética de David, de lo que David escribió, y la seguridad que Pedro y Juan tenían de su cumplimiento para aquellos que conocen la justicia de Cristo por la fe. Ellos pueden estar seguros de que el Señor estará haciéndoles caso en cada situación y sabrán que sus oídos están atentos a su oración. Como siempre sucede con el Dios inmutable, Él está contra el que hace mal, eso sí. Pero vamos a leer versículo 10 hasta 12 y tómalo, es la palabra de Dios, cómelo, mastícalo, trágalo, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios que no hablan engaño, apártase del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque lo que estamos aprendiendo aquí por Juan y por David y por Pedro, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y como hemos dicho, que si Él oye, Él contesta. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. No se puede justificar la maldad y el que hace la maldad no puede estar pensando, ¿por qué no me contesta el Señor? Pues por eso. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que dejar la maldad para que Dios nos escuche y nos conteste. Ya que los ojos del Señor omnipotente están sobre ellos y sus oídos atentos a su clamor, ¿quién les puede hacer daño? Pablo preguntó lo mismo en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora Pedro ha dicho lo mismo. Versículo 3, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros siguéis el bien? Dios es nuestro defensor. Mientras que andamos en la vida, Jesús dijo que tenemos un abogado de defensa que es todopoderoso, el Espíritu Santo, y que Él es nuestro, repito, abogado defensor. No necesitamos más. Él estará con los suyos todos los días, dice Mateo, hasta el fin del mundo. Así que Él es
Bueno, cuando digo abogado defensor, estoy hablando de la palabra que nos da Jesús en griego. La Biblia nos dice que Él es el Paracletos. ¿Qué es Paracletos? Es abogado defensor en el tribunal de Dios. El diablo está allí como el abogado acusador. ¿Y cómo acusa? Hermano mío, tú y yo no somos capaces de defendernos delante de los argumentos del enemigo. Es mucho más sabio. Él sabe cómo presentar las cosas. Los presenta en nuestra mente. No piensa, pues, en una respuesta humana. Si el diablo te meta pensamientos, hay que ir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tu abogado defensor. Él dirá al diablo lo que necesita saber y lo hará totalmente conforme a la palabra de Dios, de modo que el diablo no podrá decir nada. Yo no sé lo que tú has oído del diablo, pero estoy seguro que él ha intentado de hablarte y engañarte y darte muchas dudas y temores. Que la respuesta para esa batalla es el Espíritu Santo, el abogado defensor, que tú tienes porque Cristo lo prometió a cada creyente. Tenemos un abogado defensor. Y Él está actuando de parte de nosotros mientras que caminemos en el mundo. Ya que los ojos de Dios, omnipotente, no hay un límite de su poder. Todo puede hacer. Están con nosotros y sus oídos atentos a nuestro clamor. ¿Quién nos puede hacer daño? En el mismo capítulo 8 de Romanos, Pablo continúa con el mismo sentir que Pedro en los versículos 10 y 11. Y como lo expresó también en capítulo 2, versículo 1, que el cristiano tiene que refrenar sus facultades naturales, rechazar lo malo y dejarlo atrás. Romanos 8, 5 y 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y luego versículo 8 decía, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que si andamos en la carne, no piensa de recibir ayuda de parte de Dios. Hay que refrenar los labios. Hay que dejar y abandonar las cosas del ego, las cosas del pecado. Y entonces, negando esos, echándoles fuera, Dios es libre para actuar en nuestras vidas. Ahora, amigo, en el siguiente semana vamos a empezar con versículos, en el siguiente programa, ha de ser en una semana, vamos a estudiar versículos 14 hasta el fin del capítulo, que es 22. Vamos a ver lo que hace Cristo, lo que hacía Cristo por nosotros en la cruz. Te voy a dar lo que hizo, para que ni lo piense más. ¿Qué es lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz?
versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para, con este propósito, llevarnos a Dios. Llevarnos a Dios. Cristo nos lleva a Dios. Establece de nuevo la relación con Dios. Se hace una reconciliación. Este es el tema que vamos a tratar en el siguiente programa. Y mientras, amigo mío, mi hermano, mi hermana, como les he hablado mucho en el principio de este estudio, os despido por lo pronto. Pero espero que esté con nosotros en este siguiente programa. Que haya un hábito, ¿verdad?, de escuchar estos programas para tu propio beneficio y bendición. Lo estoy rogando, no porque a mí hay alguna ventaja, pero espero poder compartir con vosotros para que lo que he aprendido a través de, ya 70 años, casi, puedo compartir con vosotros y hacerlo vuestro también. Puedes evitar muchos problemas que yo he pasado en mi vida por no saber muchas cosas. Bueno, lo que quiero es que en estos días que tenemos por delante de nosotros, Dios os bendiga grandemente, hombres como mujeres, coherederos de la gracia de la vida, como hemos explicado, y que vivamos una forma que agrada a Dios, siendo escuchados en nuestras oraciones, y que Dios contesta estas oraciones, porque este es el privilegio más grande que tenemos, de que Dios nos escucha y nos contesta. La actividad cristiana más importante es la oración. Bueno, os dejo con estos pensamientos y nos vemos pronto.